Bendiciones a todos, le damos la bienvenida. Ese es su programa Tiempo de Reflexión. Mi esposo y yo estamos contentos porque vemos que cada vez se están conectando más personas. Y bueno, vamos cada vez para cada semana llevando la palabra de Dios. Sí, gracias nuevamente. Así como lo dice mi esposa, vemos que están viendo malos videos y lo único que nosotros queremos es poner un ladrillo en su vida espiritual con una palabra de parte de Dios, una palabra que sirva en la vida diaria para ayudarlos a crecer espiritualmente. Así como nosotros estamos haciendo esto, créame, nosotros seguimos edificándonos. Amén. Así que vamos a entrar en materia, vamos a continuar con esta serie El Poder de la Fe. Esta es la parte 6 y hemos llamado esta lección Fe en medio del silencio de Dios. Amén. Entonces, empecemos de lleno con la palabra, por favor, Linda. Leemos en la palabra de Dios Salmo capítulo 13 y versículo 1. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Ok. Muchas veces, a pesar de estar orando constantemente una y otra vez y no vemos cambio alguno, y preguntamos, Señor, ¿qué pasa? No hay respuesta, no escucho, no sucede nada. Oramos, oramos y oramos y todo sigue igual. Y pensamos que a lo mejor Dios nos Se ha olvidado. o se ha olvidado o nos ha puesto a un lado, o usted póngale el nombre que quiera, pero realmente Dios no se ha olvidado. Dios no ha dejado de escuchar. ¿Está conmigo? Entonces, ¿qué sucede? Que desafortunadamente vienen pensamientos, ¿qué debo de hacer? ¿Será que tengo que ser más generoso o ser más generoso inclusive en la iglesia? ¿Tengo que ser más bueno? Etcétera, etcétera, etcétera. Yo quiero decirle que no hay nada. Y es bueno que nosotros aclaremos esto. Nosotros no necesitamos hacer absolutamente nada para mostrarle a Dios que somos más buenos o decirle, Señor, he hecho todo esto para que tú me pongas más atención y actúes en mi necesidad. No es así, no funciona así y ese no es Dios. Me estoy haciendo entender, quiero que me sigan en esto. Entonces, tenemos que sí tener claro, Dios es grande, Dios es bueno, Dios es misericordioso y fiel. Por su misericordia y por su fidelidad, a través de Cristo Jesús, nosotros hemos sido salvos. Amén. A través del sacrificio de Jesús, nosotros recibimos perdón todos los días. Amén. Esa es la misericordia de Dios y esa es la gracia de Dios. Entonces, tengamos eso claro. No necesitamos hacer nada. Amén. Ahora, en medio de este silencio tengamos dos aspectos claros. Aspecto número 1, el silencio de Dios como camino a la fe. Y entonces vamos a ver este aspecto mirando un ejemplo. Podemos numerar varios. Vamos a empezar yendo a tomar a David como nuestro ejemplo en este primer aspecto del silencio de Dios como el camino a la fe. Por favor, Linda. Leemos en el Salmo 13, versículo 1 y 2. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? Sí, o sea, David está preguntándole a Dios. Y en esto quiero hacer acotación de lo siguiente. El mismo Dios dijo que David era un hombre, un varón conforme a su corazón. Ese varón conforme al corazón de Dios le está preguntando a Dios, ¿qué pasó? ¿Me olvidaste? ¿Hasta cuándo vas a estar en silencio? ¿Qué ha sucedido con mi clamor, con mi oración? Estamos hablando de un varón conforme al corazón de Dios, de acuerdo a lo que dijo Dios. ¿Está conmigo? Entonces, a pesar de esta situación, nosotros tenemos que entender que en medio del silencio Dios está trabajando. Es bien importante que nosotros entendamos esto.
Y continuemos en los versículos 3 y 4, por favor. Linda. Dice, mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no digan mi enemigo, lo vencí, mis enemigos se alegrarán si yo resbalara. Entonces, la necesidad, estamos hablando de una necesidad de parte de David grande. Estamos viendo a David en angustia, estamos viendo que David está angustiado pidiéndole algo a Dios. No obstante, ojo a esto, muchos de los salmos de David empiezan con clamor, muestran su angustia, muestran como que Dios todavía no está actuando. Pero al final de los salmos, siempre él muestra que confía en Dios. Amén. Nosotros, oye, está bien, Señor, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no me respondes? Hacerle una pregunta a Dios como estas no es problema. El problema es que nosotros desviamos el silencio de Dios en un camino equivocado, en pensar que Dios nos desechó, en pensar que Dios no nos está escuchando. ¿Está conmigo? Y mire, para que usted se dé cuenta, en este mismo Salmo, en los versículos 5 y 6, por favor, Linda. Dice, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me has hecho bien. Entonces, a pesar de las circunstancias, David está mostrando que sigue confiando en Dios. Amén. Yo me puedo sentir, yo puedo expresarle a Dios mi sentimiento. ¿Cómo me estoy sintiendo? Y eso es oración. Compartimos hace poco con una pareja. La oración más sincera es una oración que sale del corazón. No tiene que ser palabras rebuscadas. No tienen que ser las palabras más bonitas. Que sea palabras que salen de tu corazón. Sí, que sea auténtica. Sí. ¿Está conmigo? Entonces, ese es el ejemplo de David. Vamos a Jacob. Todos conocemos de Jacob. Empecemos con Jacob, capítulo 30, versículo 20, Linda, por favor. Clamo a ti y no me respondes. Me presento y no haces caso. Otro ejemplo. Estamos viendo a Jacob que le está diciendo a Dios, ¿qué está sucediendo? No escucho respuesta, no escucho nada y mira lo que estoy viviendo. Todos conocemos la historia de Job. Job perdió absolutamente todo, absolutamente todo. Y no me refiero a la parte material, aunque eran riquezas. Job era un hombre rico, pero lo más importante, perdió todos sus hijos. Y por esa circunstancia, sus amigos y su esposa inducían, le decían a Job, mira lo que estás viviendo, maldice a Dios. ¿Dónde está ese Dios en el que tú dices creer? ¿Dónde está ese Dios que es justo? Me estoy haciendo entender, es bien importante, porque aun cuando Dios esté en silencio, no quiere decir que Dios no esté trabajando. No quiere decir que Dios no te esté escuchando. No quiere decir que Dios se ha olvidado de ti. Dios tiene un tiempo para respondernos. Dios tiene un tiempo absolutamente en todo. Amén. Entonces nosotros tenemos que entender que Dios vindica a pesar de que haya guardado silencio. Así como vindicó a David, lo hizo rey, lo levantó Amén. Y lo prosperó. Asimismo lo hizo con Job. Veámoslo, Linda. Y dice en Job capítulo 42, versículo 10, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó el doble de todas las cosas que le había sido de Job. Aquí hay algo bien importante. A pesar de que sus amigos dijeron lo que dijeron, hablaron lo que hablaron, me llama mucho la atención cuando dice, cuando él hubo orado por sus amigos. Al final de todo, Dios lo vindicó. Le dio el doble de lo que tenía. Dios, yo quiero que usted entienda esto. Así como Abraham tuvo un proceso para ver cumplida la promesa de su hijo Isaac, así como David tuvo un proceso para llegar a ser rey,
así como Jacob, así como José, aun cuando fue vendido por sus hermanos como esclavo, pasó un proceso de inclusive ser culpado por algo que no había hecho, estuvo en la cárcel. Todo ese tipo de cosas mantuvieron a estos hombres con la mirada puesta en Dios, a pesar de las circunstancias, creyendo que Dios era fiel. ¿Está conmigo? Ahora, ¿no has considerado que ese silencio de Dios pueda ser una prueba de confianza que está poniéndote a ti o nos está poniendo a nosotros? Piensa y reflexiona en esto. Y entre tanto, entonces, pasemos al segundo aspecto. El silencio de Dios como parte de nuestra formación. Y aquí, para andar un poco más rápido, vamos a Mateo, al capítulo 15 de Mateo, donde habla de la mujer cananea que se acerca a Jesucristo porque su hija estaba siendo atormentada por demonios. Y lo pongo rápidamente. Jesucristo obviamente no le hizo caso alguno cuando ella se dirigió a él. Segundo, le responde de una manera en la que dice que no le puede dar el alimento que está para los hijos a los perrillos. Pero ella, a pesar del silencio de Jesús, a pesar después de su argumento, ella con humildad responde: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Esto generó en que Jesucristo dijera: oh mujer, grande es tu fe, y su hija fue libre. ¿Qué hubiese pasado si esa mujer, número uno, Dios no le pone atención ni le responde nada en un principio? ¿Qué pasa si ella se voltea y se va? ¿Qué pasa si ella no persevera? ¿Qué pasa si ella no se mantiene creyendo que algo iba a suceder? Su hija no hubiera sido libre. No obstante, tuvo una actitud humilde y perseveró. Entonces, muchas veces el silencio de Dios es para formar en nosotros perseverancia, para formar en nosotros constancia. Y esa perseverancia y constancia son necesarias para formar nuestro carácter. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, nosotros tenemos que entender que el silencio de Dios no es una muestra de abandono. Más bien es una manera de formarnos. Porque está bien, todas las cosas, muchas veces nosotros pensamos que porque estamos o nos acercamos a Dios y recibimos a Cristo Jesús, ya nos volvemos inmunes a los problemas. Y lo hemos repetido, de la A a la Z, la palabra de Dios nunca ha dicho que el camino hacia Dios o el camino con Dios va a ser un camino color de rosa. Jamás va a ocurrir eso. Jamás. Todo lo contrario, caminar con Dios no es fácil. Realmente yo puedo decir que caminar con Dios usted tiene que amarrarse los pantalones, porque no es fácil, pero es el mejor camino. Puedes tener los problemas que tengas, vivir las circunstancias que vivas, pero si tú estás con Dios, yo te aseguro que el vivir esas circunstancias con Dios es más fácil, es más llevadero y al final tú ves la victoria. Amén, amén. Por eso en este día queremos exhortarte a que vengas y le des la oportunidad a Dios de Amén. Entrar en tu vida, Amén. de que en medio de cualquier situación que tú estés viviendo, tú le permitas a Dios, a través de la persona de Jesucristo, que entre en tu corazón y tome el control de tu vida. Amén. ¿Qué tienes que hacer? Simplemente arrepentirte. Amén. ¿Arrepentirme de qué? Arrepentirte de tus pecados, como lo hemos hecho nosotros. Amén. Para empezar una vida, una relación con Dios, necesitamos primero arrepentirnos de nuestros Amén. pecados. Reconocer que nuestro pecado nos ha separado de Dios.
es la única manera de entrar en relación con Dios. Y paso seguido, reconocer que Jesucristo vino a esta tierra para tomar nuestro lugar, morir por nuestros pecados y darnos el regalo de la vida eterna. Amén. Solo te quiero invitar, si quieres hacer esta oración con nosotros, te puedo guiar. Y si no lo haces en tus palabras, ahí donde tú estás, tú mismo arrepiéntete de tus pecados, pídele perdón a Dios y dile a Cristo Jesús que entre en tu corazón. Y si quieres, haz esta oración con nosotros. Te guiamos en lo siguiente. Ora, Padre del cielo, yo te pido perdón porque he sido un pecador. Perdona mis pecados. Hoy yo recibo a Cristo Jesús en mi corazón. Jesús, toma el control de mi vida. Sé que moriste en la cruz por mis pecados y me das el regalo de la vida eterna en el día de hoy. Amén. Si tú has hecho esta oración, de verdad hay fiesta en los cielos, porque así lo dice la palabra de Dios. Cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Nosotros estuvimos en ese lugar. Amén. Así que bienvenido a la familia de Cristo. Si hiciste esta oración, por favor, si te gustó este video, dale like si es la primera vez y suscríbete y compártelo. Pero antes de cerrar, vamos a hacer una oración por ti. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, nosotros oramos en este momento para que la fe de tus hijos y de tus hijas permanezca. Es más, se fortalezca aún en medio de estas circunstancias y quizás del silencio de parte de ti. Entendemos, Señor, que tu silencio, Padre del cielo, es para formar nuestro carácter, formar perseverancia y constancia, y que nuestra fe realmente sea lo que dice ser. Entendemos, Señor, que a pesar del silencio, tú sigues siendo Dios. Amén. Y oramos que tú los fortalezcas en la fe, como nos fortaleces a nosotros. Te honramos en esta hora y declaramos en el nombre poderoso de Jesús que tu presencia y la presencia de tu Espíritu Santo fortalece la fe de cada uno de tus hijos y de tus hijas. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por conectarse. Bendiciones. Nos vemos la próxima semana. ¿En dónde? En Tiempo de Reflexión, su canal. Dios los bendiga. Dios les bendiga.